Vamos a comenzar nuestro programa, nuestro magazine La Palma en el día de hoy, yéndonos a través del hilo telefónico a conversar durante unos minutos con la responsable de la Asociación Salud Mental La Palma y compañera de esta casa dentro del programa Mariposa, Maripaz Magdalena. Con ella queremos hablar del Día Internacional contra el Acoso Escolar, el famoso bullying que se celebró el pasado martes, día 2 de mayo. Queremos conocer un poquito más cómo se está llevando la cosa con respecto a este tema. ¿Quién mejor que Maripaz Magdalena para que nos los cuente? Maripaz, buenos días. Hola, muy buenos días, Vicente. Muy buenos días a todos. Podríamos empezar, para quien no lo conoce, aunque yo creo que prácticamente todo el mundo lo conoce perfectamente, pero ¿qué es el bullying, Maripaz? Bien, pues el bullying es la actitud de acoso, de malestar emocional que sufren los niños en el ámbito escolar. No podemos hablar de acoso escolar, Vicente, de manera exclusiva. La palabra acoso engloba cualquier actuación contra otra persona donde quiera que se produzca, pero cuando se trata del ámbito escolar, que es un ámbito que nos parece a todos que debe ser un lugar reconfortante, tranquilo, donde los niños aprendan, no solamente aprender habilidades académicas, sino también habilidades sociales. Ujú. El acoso se produce de manera verbal, acometiendo actos de abuso verbal contra esas víctimas. El acoso se produce de manera física cuando los niños se agreden unos a otros, y a esto hay que añadir, Vicente, también el acoso o el ciberacoso, Sí. al cual se están sometiendo los menores a través de las muy habladas en Radio 7.7 de manera reiterada, ¿no? De los medios que están usando los menores ahora mismo para comunicarse, para interrelacionarse, que son las redes sociales. Entonces, si ya era complicada la situación, actuar con protocolos en los centros educativos, ahora se complica muchísimo más, porque controlar el ciberacoso, desde luego que es, yo creo que imposible, ¿no? O sea, poner mecanismos de defensa para esas redes sociales es muy complicado. El panorama que tenemos deja datos pues muy preocupantes. Los datos que siempre usamos son los que están en las estadísticas. Son 200.000 muertes al año en el mundo, que es cuando ya el acoso lleva a esas cifras donde los niños pues pierden la vida. Y hemos escuchado últimamente, ¿verdad, Vicente?, en los medios de comunicación, cómo se están produciendo muertes de niños, edades muy tempranas, por este tipo de acoso en el ámbito educativo, ¿no? Cuando no se actúa, cuando no se frena, el estado psicoemocional de estos niños está tan afectado que la consecuencia final pues es un suicidio. Bueno, son cifras que sí que podemos manejar, son cifras que conocemos porque el suicidio pues se controla, las muertes ocasionadas por esta causa, pero también es verdad que al no estar trabajando los protocolos de manera preventiva, que están fallando de manera estrepitosa, creemos que estos datos son la punta del iceberg, ¿no? Mm. Que hay miles de casos que pertenecen al ámbito familiar, educativo, de manera silenciada, que son casos que permanecen ocultos y que, bueno, dificultan la detección, dificultan la intervención, y bueno, es que las cifras hablan de que son muchos los niños, no se sabe cómo actuar, pero creemos que debemos actuar, Vicente, enfocando el problema de distinta manera, no enfocando el problema tanto hacia la víctima, a las cuales últimamente he escuchado decir que se les acuña de débiles, de que no están preparados. Yo creo que el foco de atención debe estar en esos niños que acosan, en el acosador, qué está Ujú. ocurriendo con ellos, ¿no? Y bueno, que hay que tomar medidas para que puedan recibir, pues por lo menos, una educación diferente dentro del ámbito educativo, esas habilidades sociales, esa resolución de conflictos. Como mencionar, podemos decir que hace años se instauró un servicio de mediación que dio resultados impresionantes para que se trabajara en las aulas para los casos que ya estaban instaurados de acoso, y que, por ejemplo, esos servicios a fecha de hoy no se están desarrollando. Ujú. ¿Qué estamos haciendo mal o qué se hace mal que fallan tanto los protocolos, como decías antes, Maripaz? Bueno, pues mira, yo pienso que también el ejemplo que estamos dando los adultos,
a través de los medios de comunicación, a través del uso indiscriminado de agresividad en películas o incluso telediarios. Si nos fijamos, los telediarios también usan imágenes agresivas, usan terminologías que los niños no comprenden, están en una edad evolutiva complicada y deberíamos controlar mismamente el ejemplo que estamos dando a los menores, ¿no? Entonces, pensar que ellos son los culpables de estas cifras, de estos datos, pues yo pienso que es un enfoque equivocado. El ejemplo es importante, siempre lo hemos escuchado, lo sabemos todos y todas, pero estamos fallando en el ejemplo. Entonces, esa tristeza que el menor siente a la hora de ir al aula, esa desgana, esa desmotivación, que sirva para que nos preguntemos qué está ocurriendo en el aula, porque el menor tiene que ir con ganas de compartir con sus compañeros, y eso lo detectamos los padres. El menor tiene que ir con ganas de aprender, y tiene que sentir que el ámbito educativo, el ámbito académico, es el ámbito donde puede desarrollarse. Cuando esto no ocurre, entre todos hacer un balance y pensar qué está ocurriendo. Y somos un ejemplo, tenemos que trabajar, ya digo, con la víctima, por supuesto, con la persona que está ocasionando el daño también con los docentes para que estén preparados, y con los padres, Vicente. Los padres también tenemos todos que manejar estos conceptos, que hablar, tenemos que perder también el miedo cuando un menor lo vemos en estas circunstancias de tristeza y apatía, pedir ayuda y un poco hacerle compañía, ¿no? Hay una campaña que estamos utilizando en las redes sociales y habla también un poco de esa soledad que vive el niño que está siendo acosado, porque no sabe el niño que está siendo acosado dónde puede, qué mecanismo puede utilizar para autodefenderse, que no es la violencia, ¿no? Que no son los conflictos físicos que se tienen en el aula, dónde puede ir. Y toda esta información debe hacerse llegar a padres, a docentes, pero principalmente a los menores para que puedan, la palabra sería autodefenderse de la mejor manera posible, que es haciendo uso de esas técnicas, de esas habilidades y de esos mecanismos de comunicación entre ellos. Y si, como decías antes, solo estamos ante la punta del iceberg, pues fíjate tú la importancia que cobra todo esto, ¿no? Claro, y es una importancia que va interrelacionada porque en España los suicidios se van incrementando, porque son cifras muy, muy alarmantes, y porque en esas cifras, dentro de esas cifras, el gran porcentaje, la gran mayoría de personas que están perdiendo la vida en nuestro país son niños y adolescentes, con lo cual, por supuesto que es la punta del iceberg, porque cuantísimos problemas estamos viviendo de problemas de convivencia en el aula que están desencadenando, que, vuelvo y repito con la cifra, 11 personas al día, y dentro de esas 11 personas el perfil de edad de niños y adolescentes sean los que están acometiendo esa terrible lacra que tenemos, que es el suicidio. El papel del docente aquí es muy importante, ¿no? Porque estamos hablando como escenario principal el ámbito educativo. Sí, por supuesto que sí. El docente, que no hay que dejarlo carente de autoridad, que muchas veces ocurre también, porque el propio docente se queja de que en el ámbito educativo le falta autoridad, porque somos los padres o son los padres los que nos hemos encargado a lo mejor de escuchar, defender, amparar mucho al menor, incluso cuando tenemos en casa un niño que tiene una conducta disruptiva. La familia lo que tiende a hacer es disculpar, ¿verdad? Es disculpar, entender, sobreproteger, y hemos perdido un poco el mecanismo de decir, no, esta es la línea que hay que trabajar, el docente es el que tiene la autoridad en el ámbito educativo, yo la tengo en mi ámbito familiar, y estamos perdiendo un poco y es lo que se queja el docente. Estamos trabajando en 16 unitarias, y el docente se queja de que su figura, la figura del docente, pues está perdiendo autoridad. O sea que decir que tiene un papel importante, por supuestísimo que sí, pero darle herramientas y darle de nuevo la autoridad que en el ámbito educativo ha tenido tradicionalmente es imprescindible. Y además, Maripaz, es una edad complicada, ¿no? Porque a esa edad los chavales, los jóvenes tienden más a cerrarse, no se abren con facilidad. Por supuesto. Tendemos a cerrarnos. Hay una campaña muy interesante que habla
del uso de los padres del móvil, aunque parezca una trivialidad, pero es una campaña muy enfocada a alarmar a los padres de que el uso que se está haciendo del móvil, de esa adicción también, Vicente, a la tecnología, está haciendo que muchas veces perdamos ese contacto con nuestros hijos, ese dedicar tiempo a nuestros hijos, llámese bueno, pues que teletrabajamos o porque usamos el móvil para distraernos, y esa campaña que se lanzó me parece muy importante porque hay que prestar atención a las señales de alarma, porque ¿de qué nos vale que el niño tenga esas señales de alarma que no sean verbales y diga, papá, mamá, me están agrediendo? Si lo vemos triste y apático, nos preguntemos por qué, si no estamos dedicando tiempo. Entonces, entre todos, todas y todos somos los que tenemos que tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo con un niño que no quiere ir al colegio, que no se siente cómodo en clase y que lo vemos con esa tristeza y esa apatía. Maripaz, que siempre es un placer y un lujo hablar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por no olvidar la salud mental. Ahí están las palabras de la responsable de la Asociación Salud Mental en nuestra isla de La Palma, Maripaz Magdalena. Una pausa, continuamos.